Mi jefe me humilló. Lo que él no sabía es que me convertiría en su mayor competidora. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Valeria ajustó el collar discreto mientras observaba su reflejo en el espejo del elevador. El traje gris, elegido meticulosamente para su primer día de trabajo, representaba exactamente la imagen que quería transmitir. Profesional, competente y, sobre todo, invisible. Su corazón latía acelerado no por nerviosismo, sino por la conciencia de lo que estaba a punto de comenzar. Cada detalle había sido planeado durante meses, desde la entrevista de trabajo hasta la forma en que se presentaría ante el equipo. El suave sonido del elevador anunció su llegada al 10º piso del imponente edificio de Constructora Vista, una de las mayores empresas del ramo en la ciudad. Las puertas se abrieron a un ambiente sofisticado, con paredes de cristal y una vista deslumbrante de la ciudad. Valeria respiró hondo, ajustó su postura y caminó hacia la recepción. «Buenos días, soy Valeria Mendoza, la nueva asistente administrativa», se presentó con una sonrisa controlada a la recepcionista, quien la examinó de arriba abajo con una mirada que mezclaba curiosidad y un leve desdén. «Ah, sí, Alejandro ya fue avisado». «Puede esperar allá», respondió la recepcionista, señalando un conjunto de sillas elegantes cerca de la ventana. Mientras esperaba, Valeria observaba discretamente el movimiento de la oficina. Empleados pasaban apresurados, algunos intercambiando miradas curiosas hacia ella. Sus manos sudaban levemente, pero no por inseguridad. Cada persona que cruzaba su camino era una pieza del rompecabezas que necesitaría descifrar. «¿Valeria Mendoza?». Una voz grave y autoritaria cortó sus pensamientos. Alejandro Ríos, director del área administrativa, estaba parado frente a ella. Alto, impecablemente vestido con un traje italiano, emanaba un aura de superioridad que se esforzaba por ostentar. «Sí, señor Ríos», respondió Valeria, levantándose con una gracia contenida. «Acompáñeme», ordenó secamente, dándose la vuelta sin esperar respuesta. Durante el trayecto por los pasillos, Alejandro hacía gala de saludar efusivamente a algunos empleados, mientras ignoraba por completo a otros. Valeria registraba mentalmente cada interacción, cada matiz de las relaciones de poder que se desarrollaban ante sus ojos. «Su lugar será aquí», indicó Alejandro, señalando un escritorio sencillo, estratégicamente ubicado cerca de su oficina. «Espero puntualidad, organización y sobre todo discreción. No toleramos chismes o comportamientos inadecuados». «Sí, señor», respondió Valeria, manteniendo la mirada baja mientras se acomodaba en su nueva estación de trabajo. «Daniela te dará las contraseñas y las instrucciones básicas», añadió, señalando a una joven de aspecto cansado en el escritorio contiguo. «Y Valeria, aquí valoramos la excelencia. Espero que estés a la altura». Tan pronto como Alejandro se alejó, Daniela se acercó con una sonrisa amable, aunque sus ojos revelaban cierto cansancio. «No te preocupes demasiado por su forma de ser. Alejandro puede ser intenso a veces, pero te acostumbrarás». Valeria le devolvió la sonrisa, permitiéndose un momento de aparente vulnerabilidad. «Gracias, Daniela. Confieso que estoy un poco nerviosa». Las siguientes horas se llenaron de explicaciones sobre sistemas, procesos y la cultura de la empresa. Valeria absorbía cada información con atención meticulosa, tomando notas precisas y formulando preguntas estratégicas que la hacían parecer interesada, pero no demasiado ambiciosa. Durante el almuerzo, Daniela la invitó a comer en la cafetería del edificio. Entre bocados de ensalada, Valeria comenzó a tejer su red de información, escuchando atentamente las historias y frustraciones de su compañera. «Alejandro no siempre fue así», confesó Daniela, bajando la voz. «Desde que asumió la dirección, después de que el antiguo director se jubiló, cambió por completo. Ahora trata a todos como... bueno, ya lo verás». Valeria asintió comprensivamente, guardando cada palabra como una pieza valiosa del rompecabezas que comenzaba a armar. Su expresión permanecía neutra,
pero por dentro, su cerebro trabajaba sin descanso, procesando cada nueva información. De vuelta a su escritorio, Valeria comenzó a organizar su rutina. Cada archivo, cada post-it, cada objeto era colocado con precisión calculada. De vez en cuando alzaba la mirada para observar el movimiento de la oficina, memorizando rostros, comportamientos y jerarquías silenciosas. Al final del día, mientras acomodaba su escritorio para irse, Alejandro pasó por ella cargando una pila de documentos. «Valeria, necesito estos informes organizados y digitalizados para mañana a las 8 a.m., sin retrasos». «Sí, señor», respondió ella, aceptando la pila con una sonrisa serena, aunque sabía que eso significaría horas extras en su primer día. Cuando la oficina ya estaba prácticamente vacía, Valeria permanecía en su escritorio, aparentemente dedicada a los informes. En realidad, cada momento a solas era precioso para sus observaciones. Las pequeñas fallas en el sistema de seguridad, las computadoras que quedaban desbloqueadas, las conversaciones despreocupadas en el pasillo. Todo quedaba registrado en su mente con precisión quirúrgica. Cerca de las 10 p.m. fue la última en salir de la oficina. El guardia nocturno apenas notó su presencia cuando se despidió discretamente. En el elevador vacío, Valeria finalmente permitió que una pequeña sonrisa se formara en sus labios. Su primer día había sido exactamente como lo planeó. Nadie sospechaba que, detrás de esa fachada de empleada dedicada y discreta, había una mujer con un objetivo mucho más grande que simplemente ganarse su lugar en esa empresa. Las semanas siguientes en Constructora Vista se desarrollaron como un intrincado juego de ajedrez, donde Valeria movía sus piezas con cautela y precisión. Cada mañana traía nuevos desafíos y oportunidades para mapear el territorio que había elegido como campo de batalla. Alejandro Ríos no tardó en mostrar su verdadera naturaleza. En una reunión departamental, Valeria presentaba un informe que él mismo había solicitado con urgencia. «Esto está completamente fuera del estándar», lo interrumpió, con voz cargada de desdén. «¿Acaso ni siquiera una tarea básica como esta puedes ejecutar correctamente?» Los demás empleados presentes bajaron la mirada, incómodos con la situación. Valeria, sin embargo, mantuvo su postura serena. «Lo siento, señor Ríos. ¿Puedo rehacerlo siguiendo sus indicaciones específicas?» «No sé por qué aún me sorprende», continuó él, ignorando su oferta. «Tal vez deberíamos contratar a alguien más calificado para el puesto». Daniela, sentada junto a Valeria, intentó intervenir discretamente. «Alejandro, en realidad, este es el modelo que tú mismo estableciste el mes pasado». «Silencio», cortó él, lanzando una mirada furiosa a Daniela. «No me interesa lo que se hizo antes. Quiero esto rehecho para el final del día. Y tú, Valeria, ve a Recursos Humanos para una evaluación de desempeño». Después de la reunión, los murmullos en los pasillos eran inevitables. Valeria fingió absorber el golpe, permitiendo que algunas lágrimas discretas escaparan mientras se refugiaba en el baño. Daniela la siguió, ofreciendo palabras de consuelo. «No dejes que te afecte», susurró Daniela extendiendo un pañuelo. «Él hace esto con todos». La semana pasada fue con Sofía de Finanzas, antes fue con Juan de 1900. Contabilidad. Valeria secó sus lágrimas con delicadeza, cuidando de no arruinar su maquillaje. ¿Cómo puede mantener este comportamiento sin que nadie haga algo? Daniela suspiró profundamente. Tiene conexiones fuertes con la directiva. Además, la empresa está en un momento delicado con la posible fusión con el Grupo Águila. Nadie quiere crear problemas. Esa información hizo que los ojos de Valeria brillaran imperceptiblemente. La fusión con el Grupo Águila no había salido en los periódicos aún. Era exactamente el tipo de información que necesitaba. De vuelta en su escritorio, Valeria comenzó a trabajar en el nuevo reporte. Mientras tecleaba, su mente procesaba cada nueva información. La fusión explicaba muchas cosas. La tensión en el ambiente, las reuniones a puerta cerrada, los documentos confidenciales que pasaban constantemente por el escritorio de Alejandro. Durante el almuerzo,
Valeria comenzó a frecuentar la misma mesa que Sofía, la empleada de finanzas que también había sido humillada por Alejandro. Entre conversaciones aparentemente casuales, descubrió que la fusión enfrentaba resistencia de algunos accionistas minoritarios. El problema es que hay muchas cosas mal explicadas en los números, confesó Sofía, después de ganar confianza en Valeria. Pero ¿quién soy yo para cuestionar, verdad? Ya bastante tuve con lo de la última reunión. Valeria escuchaba atentamente, ofreciendo solo el consuelo necesario para mantener el diálogo fluyendo. Cada nueva información era una pieza valiosa en su rompecabezas. Por la noche, cuando todos ya se habían ido, Valeria permanecía en su escritorio, aparentemente dedicada a terminar el reporte que Alejandro le había exigido. En realidad, sus ojos atentos captaban cada movimiento, cada detalle de la oficina vacía. Observó cuando llegó el equipo de limpieza, notando que una de las empleadas tenía acceso irrestricto a todas las salas. Registró mentalmente los horarios en que el sistema de seguridad hacía respaldo automático de las cámaras. En casa, Valeria mantenía un cuaderno especial, donde anotaba cada descubrimiento relevante en un código que solo ella conocía. Esa noche, añadió varias páginas nuevas, incluyendo detalles sobre la posible fusión y las vulnerabilidades que comenzaba a identificar en el sistema de la empresa. Su celular vibró con un mensaje de Daniela. «Perdón por lo de hoy. Alejandro se pasó de la raya». Valeria respondió con un emoji triste y un mensaje de agradecimiento por el apoyo, pero su rostro no mostraba tristeza alguna. Al contrario, una sonrisa de satisfacción se formó en sus labios mientras releía sus notas. La humillación pública de ese día no había sido un revés en sus planes. Al contrario, era exactamente lo que esperaba. Mientras más Alejandro la subestimaba, más la empujaba a las sombras, más libertad tenía ella para observar, aprender y planear. Acostada en su cama, Valeria repasaba mentalmente cada acontecimiento del día. La fusión con el Grupo Águila era una variable que no esperaba encontrar tan pronto, pero que podría ser extremadamente útil para sus propósitos. Las personas correctas ya comenzaban a confiar en ella, viéndola como una aliada contra las injusticias de Alejandro. Lo que nadie percibía era que Valeria no estaba ahí para ser una víctima más del sistema. Estaba ahí para desmantelarlo pieza por pieza desde adentro, y Alejandro, en su arrogancia, estaba facilitando su trabajo sin darse cuenta. Valeria observaba atentamente la pantalla de su computadora mientras tecleaba el reporte mensual de gastos. Sus manos se movían con agilidad sobre el teclado, pero sus ojos captaban mucho más que simples números. A través del reflejo en el monitor, podía ver a Alejandro en su oficina, gesticulando nervioso durante una videollamada. «No me importa cómo, necesito esos documentos aprobados para mañana». Su voz atravesaba las paredes de vidrio, haciendo que varios empleados se encogieran en sus escritorios. Daniela se acercó sigilosamente al cubículo de Valeria. «Así está desde que llegó. Parece que hubo un problema con los documentos de la fusión». Valeria arqueó ligeramente la ceja fingiendo sorpresa, pero pensé que todo estaba en orden con la fusión del Grupo Águila. Al parecer, encontraron inconsistencias en los reportes financieros, susurró Daniela, mirando nerviosa a los lados. Sofía me dijo que los números no coinciden con los registros anteriores. En ese momento Alejandro salió abruptamente de su oficina. «Valeria, necesito que organices una junta de emergencia con la directiva para esta tarde. Y no acepto excusas. Tiene que ser hoy». «Sí, señor», respondió ella, manteniendo su habitual serenidad. «Lo haré de inmediato». Mientras organizaba la reunión, Valeria comenzó a notar un patrón interesante. Ciertas personas eran deliberadamente excluidas de las comunicaciones importantes, mientras que otras, aparentemente menos relevantes en la jerarquía, siempre estaban incluidas. En particular, un joven becario del área financiera, Diego, parecía tener acceso a información mucho más allá de su puesto. Durante la hora de la comida, Valeria decidió investigar esa anomalía. Encontró a Diego solo en la cocineta, preparando su café instantáneo.
Estos reportes de la fusión tienen a todos locos, ¿verdad?, comentó casualmente mientras tomaba su agua del refrigerador. Diego casi tiró su taza. Ah, sí, mucho trabajo, respondió evasivo. Debe ser difícil para ti teniendo que manejar toda esta documentación siendo aún becario, continuó ella, con un tono perfectamente calculado entre simpatía y admiración. El joven se relajó un poco. La verdad, ayudo a Alejandro con unos análisis especiales. Dice que tengo talento para los números. Valeria permitió que se formara una sonrisa comprensiva en sus labios. Debe ser por eso que confía tanto en ti. No es cualquier becario el que tiene acceso a documentos tan importantes. Diego pareció hincharse de orgullo. Alejandro sabe reconocer el talento. Hasta me ha enseñado algunos trucos especiales para hacer que los números funcionen mejor. Fascinante, murmuró Valeria, guardando cada palabra en su memoria. Sabes, a veces me siento un poco perdida con tantas hojas de cálculo. ¿Crees que podrías darme algunos consejos? En los días siguientes, Valeria cultivó cuidadosamente su amistad con Diego. El joven becario, ansioso por impresionar a alguien que finalmente reconocía su importancia, comenzó a abrirse cada vez más. Sin darse cuenta, revelaba detalles cruciales sobre cómo Alejandro manipulaba las cifras de la empresa para que parecieran más atractivas ante la fusión. Mientras tanto, Valeria continuaba con su impecable trabajo como asistente administrativa. Cada tarea se ejecutaba con precisión, cada fecha límite se cumplía, cada informe se entregaba exactamente en el formato que Alejandro exigía. Sin embargo, su eficiencia estaba estratégicamente dosificada para mantenerse en la posición de empleada competente, pero no amenazante. En una tarde particularmente agitada, Alejandro convocó una nueva reunión de emergencia. Valeria, como siempre, organizó todo a la perfección, pero esta vez accidentalmente envió la invitación a un miembro del consejo que normalmente quedaba fuera de estas discusiones. ¿Cómo pudiste ser tan incompetente?, estalló Alejandro al notar el error. Ahora Fernando querrá participar y él es justo el que hace las preguntas más incómodas. Lo siento, señor, respondió Valeria, bajando la mirada con fingida sumisión. ¿Quiere que intente cancelar la invitación? No, eso solo llamaría más la atención, lo cortó él, pasándose las manos por el cabello con evidente nerviosismo. Solo, prepara la sala y asegúrate de que todos los documentos estén organizados exactamente como lo pedí. Valeria asintió obedientemente, pero por dentro su corazón latía de satisfacción. Fernando era conocido por su aguda mirada para los detalles financieros. Su presencia en la reunión sin duda generaría preguntas importantes. Por la noche, en su departamento, Valeria actualizaba su cuaderno codificado con la nueva información. Las conversaciones con Diego, las reacciones de Alejandro, los documentos que accidentalmente había visto. Cada pieza del rompecabezas comenzaba a encajar perfectamente. Su celular vibró con un mensaje de Daniela. Alejandro está enloqueciendo por la reunión de mañana. Nunca lo había visto tan nervioso. Valeria respondió con un emoji preocupado, pero sus ojos brillaban de anticipación. El caos que había sembrado sutilmente comenzaba a dar sus primeros frutos. Alejandro, en su arrogancia, nunca imaginó que su discreta asistente administrativa estaba exponiendo metódicamente cada una de sus vulnerabilidades. Antes de dormir, Valeria repasó una vez más su plan. Cada movimiento había sido calculado con precisión quirúrgica. Cada persona había sido cuidadosamente elegida para desempeñar su papel, aunque sin saberlo. Y mañana, en la reunión con Fernando, una pieza más se movería en su tablero invisible. La reunión con la inesperada presencia de Fernando provocó exactamente el efecto que Valeria había previsto. Sentada discretamente en un rincón de la sala, observaba cómo la dinámica se desarrollaba como una partida de ajedrez meticulosamente planeada. Estas cifras del tercer trimestre parecen demasiado optimistas, comentó Fernando, ajustando sus lentes mientras revisaba las hojas de cálculo proyectadas, especialmente considerando la contracción del mercado inmobiliario. Alejandro se movió incómodo en su silla. Como expliqué antes,
Implementamos nuevas estrategias de optimización que... ¿Optimización?, interrumpió Fernando, con voz calmada pero firme. ¿O sería manipulación? El silencio que siguió fue ensordecedor. Valeria mantenía la mirada fija en su tablet, aparentemente concentrada en tomar notas, pero cada músculo de su cuerpo estaba atento a las reacciones a su alrededor. Sugiero que hagamos una auditoría completa antes de seguir con cualquier negociación con el Grupo Águila, declaró Fernando, cerrando su portafolios con un movimiento decidido. Eso retrasaría todo el proceso, protestó Alejandro, su rostro comenzando a mostrar manchas rojas de nerviosismo. No podemos darnos el lujo de perder tiempo con burocracias innecesarias. Valeria notó la mirada significativa que Diego intercambió con Alejandro en ese momento. El joven practicante parecía tan nervioso como su mentor. Después de la reunión, la oficina bullía con conversaciones en voz baja. Valeria permaneció en su escritorio, organizando metódicamente los documentos de la reunión, mientras absorbía cada fragmento de información que flotaba a su alrededor. Valeria, llamó Alejandro, su voz tensa. Necesito que organices todos los reportes financieros de los últimos 18 meses. Y cuando digo todos, es todos de verdad. Sí, señor, respondió ella, permitiendo que un leve temblor de aprensión se notara en su voz. ¿Debo incluir también los reportes que Diego suele preparar? La pregunta, aparentemente inocente, hizo que Alejandro entrecerrara los ojos. No, solo los reportes oficiales, y Valeria, discreción absoluta sobre esto. Mientras trabajaba en la organización de los documentos, Valeria implementó la siguiente fase de su plan. Con movimientos precisos y calculados, comenzó a crear pequeñas discrepancias en los archivos, nada lo suficientemente grande como para notarse de inmediato, pero suficiente para generar preguntas durante una auditoría detallada. Daniela se acercó a su escritorio al final del día. El ambiente está pesado, ¿no? Nunca había visto a Alejandro tan nervioso. Debe estar preocupado por la auditoría, respondió Valeria, manteniendo su tono neutral. Tanto trabajo para organizar todo. ¿No te parece extraño?, preguntó Daniela bajando la voz. Digo, si todo está en orden, ¿por qué tanto nerviosismo? Valeria dejó escapar un pequeño suspiro. A veces me pregunto si sabemos todo lo que pasa aquí. La semilla de la duda estaba plantada. En los días siguientes, Valeria observó cómo comenzaba a germinar. Empleados que antes aceptaban ciegamente las órdenes de Alejandro comenzaron a hacer preguntas. Documentos que antes se firmaban sin cuestionar ahora se revisaban minuciosamente. En su oficina, Alejandro pasaba horas en llamadas tensas, su voz ocasionalmente elevándose en tonos de frustración. Diego, por su parte, parecía cada vez más ansioso, revisando y revisando sus hojas de cálculo especiales. Valeria continuó su trabajo con la misma eficiencia de siempre, pero cada acción suya era parte de un plan mayor. Cada documento que organizaba, cada correo que enviaba, cada conversación en la que participaba, todo contribuía a exponer gradualmente las debilidades del sistema que Alejandro había construido. Durante un almuerzo con Sofía de finanzas, Valeria dirigió hábilmente la conversación hacia los números sospechosos. Debe ser difícil para ti, teniendo que lidiar con reportes que no tienen sentido. Sofía dudó un momento, jugando con la comida en su plato. Sabes, desde que Fernando mencionó esas discrepancias, empecé a notar otras cosas raras, pero Alejandro siempre tiene una explicación. Seas o tal vez solo espere que nadie lo cuestione, sugirió Valeria suavemente. Por la noche, en su departamento, Valeria actualizaba su diario codificado con las últimas observaciones. Las grietas en el sistema de Alejandro se estaban volviendo cada vez más visibles. La auditoría que se acercaba sería solo el catalizador para algo mucho más grande. Su celular vibró con un mensaje de Diego. Necesito hablar con alguien. Se está haciendo difícil manejar todo esto solo. Valeria sonrió al leer el mensaje. El joven becario estaba exactamente donde ella necesitaba que estuviera, presionado, asustado y buscando a alguien en quien confiar. Respondió con un mensaje solidario, sugiriendo un café a la mañana siguiente.
El desayuno con Diego resultó aún más productivo de lo que Valeria había planeado. Sentados en una cafetería discreta, lejos de las miradas curiosas de la oficina, el joven becario finalmente comenzó a derrumbarse bajo el peso de sus secretos. «Nunca quise que las cosas llegaran a este punto», confesó Diego. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía la taza de café. Al principio, solo eran pequeños ajustes en los números, ¿sabes? Alejandro decía que era normal, que todas las empresas lo hacían. Valeria mantenía una expresión de comprensión y empatía, eligiendo cuidadosamente cada palabra. Debe haber sido difícil para ti, tener que lidiar con esa presión solo. Lo peor es que realmente le creí, continuó Diego con la voz quebrada. Me hizo sentir especial, como si yo fuera el único en quien podía confiar. Pero ahora, con esta auditoría llegando, ¿estás preocupado por lo que puedan descubrir?, preguntó Valeria suavemente, deslizando un servilleta hacia él. Diego se pasó las manos por el rostro, visiblemente perturbado. No son solo los números maquillados, Valeria. Hay más. Alejandro tiene un esquema mucho más grande. La fusión con el Grupo Águila es solo la punta del iceberg. Valeria sintió su corazón acelerarse, pero mantuvo su expresión controlada. ¿Qué tipo de esquema? Creó empresas fantasmas, susurró Diego, mirando nerviosamente a su alrededor. Varias de ellas. Los contratos de servicio, las consultorías, todo pasa por esas empresas antes de llegar a Constructora Vista. En cada transacción, una parte del dinero es desviada. Esa información era exactamente lo que Valeria necesitaba, pero no mostró su satisfacción. En cambio, tomó la mano de Diego sobre la mesa ofreciendo consuelo. ¿Tienes pruebas de esto? Tengo todo guardado, confirmó él con la voz temblorosa. Empecé a hacer copias de seguridad de todos los documentos después de que Fernando mencionó la auditoría. Yo no quiero ser el único que caiga cuando todo salga a la luz. De vuelta en la oficina, Valeria observaba a Alejandro con nuevos ojos. Parecía más agitado de lo normal, haciendo llamadas en voz baja y revisando constantemente su celular. «Valeria», llamó él abruptamente. «Necesito que canceles todos mis compromisos de esta tarde. Y si alguien pregunta, di que estoy en una reunión externa». «Sí, señor», respondió ella, notando cómo sus manos temblaban ligeramente mientras organizaba papeles en su escritorio. Tan pronto como Alejandro salió, Valeria comenzó a implementar la siguiente fase de su plan. Con movimientos precisos, accedió al sistema de respaldo de la empresa, una tarea sencilla, considerando que Alejandro nunca se preocupó por cambiar sus contraseñas predeterminadas. En su tableta personal, protegida por varias capas de encriptación, Valeria comenzó a compilar todas las evidencias que había recolectado en las últimas semanas. Correos sospechosos, reportes alterados, registros de transferencias bancarias a empresas fantasma. Cada documento era una pieza del rompecabezas que pacientemente armaba. Daniela pasó por su escritorio al final de la tarde. Alejandro desapareció toda la tarde. ¿Pasó algo? Reunión externa, respondió Valeria automáticamente, pero permitió que un tono de preocupación coloreara su voz. Daniela, ¿has oído hablar de alguna empresa llamada Soluciones Águila Consultores? El rostro de Daniela se arrugó en concentración. Creo que he visto ese nombre en algunos contratos. ¿Por qué? Nada importante, dijo Valeria volviendo su atención a la computadora. Solo estaba organizando algunos documentos. Más tarde, sola en su departamento, Valeria revisaba la información proporcionada por Diego. Las empresas fantasma eran solo una parte del esquema. Había un patrón mucho más grande de fraudes y desvíos, todos cuidadosamente enmascarados por reportes financieros manipulados. Su celular vibró con un mensaje de Diego. «No puedo dormir. ¿Y si Alejandro descubre que hablé contigo?» Valeria respondió con palabras tranquilizadoras, pero su mente ya estaba varios pasos adelante. Diego era una pieza clave en su plan, pero también el más vulnerable. Necesitaba protegerlo. No solo por necesidad estratégica, sino porque, sorprendentemente, había desarrollado un genuino sentido de protección por el joven becario.
Sentada en su escritorio, Valeria abrió su laptop personal y comenzó a organizar todas las evidencias en un dossier detallado. Cada documento era cuidadosamente verificado y catalogado. No podía haber errores, no cuando estaba tan cerca de su objetivo. Un nuevo mensaje iluminó su celular, esta vez de un número desconocido. Sabemos lo que estás haciendo. Cuidado con tus próximos pasos. Valeria miró el mensaje por un largo momento, una sonrisa tranquila formándose en sus labios. Era exactamente el tipo de reacción que esperaba. Alejandro comenzaba a sentir el cerco cerrándose, y como todo depredador acorralado, empezaba a mostrar los dientes. El ambiente en la oficina de Constructora Vista había cambiado drásticamente en las últimas semanas. Lo que antes era solo tensión velada, ahora se había convertido en un clima de aprensión palpable. Valeria observaba todo con atención meticulosa, registrando cada cambio sutil en el comportamiento de quienes la rodeaban. Alejandro pasó toda la mañana encerrado en su oficina, las persianas cerradas, un comportamiento inusual para alguien que siempre se aseguraba de mantener su presencia visible. A través de las rendijas, Valeria podía ver su silueta moviéndose nerviosamente, ora al teléfono, ora frente a la computadora. ¿Viste el correo de la directiva?, preguntó Daniela, acercándose al escritorio de Valeria con expresión preocupada. Parece que la auditoría comenzará la próxima semana. Valeria asintió con calma, aunque su corazón se aceleró con la noticia. Escuché que van a traer un equipo externo. El personal de finanzas está en pánico, continuó Daniela, bajando la voz. Sofía me dijo que algunos documentos importantes simplemente desaparecieron del sistema. En ese momento, la puerta de la oficina de Alejandro se abrió abruptamente. Emergió con el rostro enrojecido y la corbata desajustada. Una imagen muy distinta del ejecutivo, siempre impecable. Valeria, se llamó él con voz tensa. A mi oficina, ahora. Dentro del despacho, Alejandro cerró la puerta y las persianas por completo, un gesto que no pasó desapercibido para Valeria. Ella mantuvo su postura serena, aunque cada músculo de su cuerpo estaba en alerta. Quiero saber exactamente qué has estado haciendo más allá de tus funciones normales, comenzó él con un tono amenazante. He notado tu interés peculiar en ciertos documentos. Valeria permitió que un leve temblor apareciera en su voz, calculadamente. Señor, solo trato de hacer mi trabajo lo mejor posible. No me vengas con eso, lo interrumpió, golpeando la mano sobre el escritorio. Sé que has estado hablando con Diego, y casualmente, poco después, algunos archivos importantes empezaron a tener fallas técnicas. Realmente no sé de qué está hablando, respondió Valeria, manteniendo su expresión de inocencia estudiada. Diego es solo un compañero de trabajo. Alejandro rodeó el escritorio, acercándose a ella de manera intimidante. Escucha bien, pequeña manipuladora. No sé cuál es tu juego, pero si crees que puedes amenazarme, estás muy equivocada. He destruido a personas mucho más importantes que tú. Valeria dejó que se formaran lágrimas en sus ojos, interpretando a la perfección el papel de empleada asustada. Señor Ríos, yo jamás... Basta, lo interrumpió. Tienes hasta mañana para renunciar. De lo contrario, te aseguro que tu vida profesional quedará completamente arruinada. ¿Entendiste bien? Tan pronto como salió de la oficina de Alejandro, Valeria permitió que las lágrimas cayeran libremente, una actuación necesaria para las miradas curiosas que la seguían. Daniela corrió inmediatamente a consolarla. ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo? Él quiere que renuncie, sollozó Valeria con la voz temblorosa en la medida justa. Dijo que destruirá mi carrera si no me voy. La noticia se esparció rápidamente por la oficina. Para el final del día, Valeria había recibido decenas de mensajes de apoyo de sus colegas, muchos compartiendo sus propias historias de acoso e intimidación por parte de Alejandro. En casa, Valeria finalmente permitió que su verdadera sonrisa emergiera. La amenaza de Alejandro había sido el catalizador perfecto para la siguiente fase de su plan. Ahora ella tenía testigos de su comportamiento abusivo, además de una red de solidaridad que se formaba naturalmente a su alrededor.
Su celular vibró con un mensaje de Diego. Me enteré de lo que pasó. Necesitamos hablar. Tengo algo importante que mostrarte. Valeria respondió confirmando una reunión para el día siguiente, pero su mente ya estaba varios pasos adelante. La amenaza de Alejandro había sido un error estratégico crucial, exactamente el tipo de error que ella esperaba que cometiera bajo presión. Sentada en su escritorio, Valeria abrió su laptop y comenzó a actualizar su dossier. Las amenazas de Alejandro, cuidadosamente grabadas en su celular durante la reunión, eran solo una pieza más del rompecabezas que pacientemente armaba. Un nuevo mensaje llegó, esta vez de un número privado. No sabes con quién te estás metiendo. Aún hay tiempo de retroceder. Valeria guardó el mensaje junto con las otras amenazas anteriores. Cada intento de intimidación era una prueba más a su favor. Alejandro estaba exactamente donde ella quería, acorralado, paranoico y cometiendo errores. La reunión con Diego ocurrió en un pequeño café a 3 cuadras de la oficina. El joven practicante parecía aún más nervioso que de costumbre, sus ojos revisando constantemente a las personas alrededor. «No vas a creer lo que descubrí», dijo él, abriendo su mochila y sacando una memoria USB. «Después de que Alejandro te amenazó ayer, pasé toda la noche revisando los archivos de la empresa». Valeria observó el pequeño dispositivo con interés controlado. «Diego, no tenías que arriesgarte así por mí». «No es solo por ti», respondió él con la voz temblorosa. «Es por todos nosotros. Alejandro, no estás solo en esto. Hay gente importante involucrada, Valeria, gente de la directiva». Antes de que Valeria pudiera responder, una voz familiar la sorprendió. «Disculpen el retraso». Era Sofía, del departamento financiero, acompañada por Daniela. Las dos se sentaron a la mesa, creando un pequeño círculo de confidencia. «Pensé que debíamos estar todos juntos en esta conversación», explicó Diego, notando la mirada inquisitiva de Valeria. «Cada uno de nosotros tiene una pieza diferente del rompecabezas». Sofía abrió su tableta, deslizándola discretamente sobre la mesa. «Miren esto. Son los registros de todas las transacciones sospechosas de los últimos 2 años. Las empresas fantasma que Alejandro creó no son solo para desviar dinero, ta de constructor a vista. Se usan para lavar dinero de otras empresas también», completó Daniela, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y determinación. «Y adivinen qué, todas esas empresas tienen conexión con Grupo Águila». Valeria absorbía cada información con atención meticulosa, su cerebro reajustando rápidamente sus planes para acomodar a estos nuevos aliados inesperados. «¿Por qué me están mostrando todo esto?» «Porque tú eres diferente», respondió. «Diego, desde que llegaste fuiste la única que no se doblegó ante Alejandro, y ahora que está tratando de destruirte, queremos ayudarte», interrumpió Sofía. «Cada uno de nosotros ya ha sufrido por sus manipulaciones, pero solos nunca tuvimos el valor de hacer algo al respecto». Valeria estudió cada rostro alrededor de la mesa. Vio miedo en sus ojos, sí, pero también vio determinación, una determinación nacida de años de humillaciones e injusticias silenciadas. «¿Qué es exactamente lo que proponen?», preguntó, manteniendo su voz neutral. Daniela se inclinó hacia adelante. «La auditoría comienza la próxima semana. Si unimos todas las evidencias que tenemos, finalmente podremos exponer todo el esquema». «No es tan simple», advirtió Sofía. «Alejandro tiene protección en la junta directiva. Necesitamos ser muy cuidadosos». Valeria permitió que una pequeña sonrisa se formara en sus labios. «Tal vez yo pueda ayudar con eso. Tengo algunas informaciones propias que podrían ser útiles». El grupo pasó las siguientes horas compartiendo evidencias y planeando sus próximos pasos. Valeria observaba con satisfacción cómo cada nuevo dato encajaba perfectamente en su plan original, ahora enriquecido con aliados que no esperaba encontrar. De vuelta en la oficina, el grupo se dispersó naturalmente, cada uno regresando a sus actividades normales. Valeria notó que Alejandro la observaba a través de las persianas de su oficina, su rostro una máscara de sospecha apenas disimulada. «¿Entonces?»,
preguntó él cuando ella pasó por su puerta. ¿Ya decidiste sobre tu renuncia? Valeria. Permitió que su voz temblara ligeramente. Todavía lo estoy pensando, señor. No pienses demasiado, advirtió él, su tono cargado de amenaza. Algunas decisiones deben tomarse rápidamente. Esa noche, en su departamento, Valeria organizaba la nueva información en su dossier. Las evidencias proporcionadas por sus nuevos aliados complementaban perfectamente sus propios hallazgos, creando un panorama mucho más amplio de lo que inicialmente imaginaba. Su celular vibró con mensajes del grupo recién formado. Cada uno de ellos expresaba una mezcla de miedo y esperanza, sentimientos que Valeria comprendía profundamente, aunque por razones diferentes a las que ellos imaginaban. Diego, ¿estás segura de que estamos haciendo lo correcto? Daniela, no podemos echarnos para atrás ahora. Sofía, juntos somos más fuertes. Valeria respondió a cada mensaje con palabras de aliento cuidadosamente elegidas. Sus nuevos aliados eran piezas valiosas en su tablero, pero también eran personas que, como ella, habían sufrido en manos de Alejandro. Mientras se preparaba para dormir, Valeria reflexionó sobre cómo el destino a veces ofrece regalos inesperados. Su plan original era solitario, calculado para ejecutarse en las sombras. Ahora tenía aliados, personas dispuestas a arriesgar sus carreras por un objetivo común. Los días previos a la auditoría estuvieron marcados por una tensión creciente en la oficina de Constructora Vista. Valeria observaba cómo Alejandro se volvía cada vez más errático, alternando entre momentos de furia mal contenida y períodos de calma artificial. «Te necesitamos en la sala de juntas», anunció él secamente una mañana, sorprendiendo a Valeria en su escritorio. El equipo de auditoría quiere hacer algunas preguntas preliminares a todos los empleados clave. Valeria notó el brillo malicioso en sus ojos cuando enfatizó empleados clave. Era una provocación clara, un intento de recordarle su supuesta insignificancia en la jerarquía de la empresa. En la sala de juntas, Valeria encontró no solo al equipo de auditoría, sino también a Fernando y a otros dos directores. Su corazón se aceleró levemente, pero su expresión permaneció serena. «Señorita Mendoza», comenzó una de las auditoras, una mujer de mediana edad con ojos perspicaces. «Entiendo que usted es responsable de la organización de los documentos del área administrativa». «Sí, señora», respondió Valeria, manteniendo su voz calmada y profesional. «Hemos notado algunas peculiaridades en los archivos de los últimos meses», continuó la auditora, hojeando una carpeta. «Documentos mal archivados, reportes con números inconsistentes». Alejandro carraspeó, interrumpiendo. «Como ya mencioné antes, tuvimos algunos problemas con el sistema». «En realidad», habló Valeria suavemente, «puedo explicar cada una de esas inconsistencias». El silencio que siguió fue pesado. Valeria podía sentir la mirada furiosa de Alejandro, pero mantuvo sus ojos fijos en los auditores. «Contamos con un sistema de respaldo bastante eficiente», continuó ella. «Cada versión de los documentos queda registrada, incluyendo quién hizo cambios y cuándo». Fernando se inclinó hacia adelante de pronto interesado. «¿Y usted tiene acceso a esos registros?» «Naturalmente», respondió Valeria, permitiendo que una leve sonrisa apareciera en sus labios. «Es parte de mi trabajo mantener todo organizado y transparente». Después de la reunión, Valeria podía sentir el cambio en el ambiente. Los auditores la observaban con nuevo interés, mientras que Alejandro apenas podía contener su furia. «En mi oficina. Ahora», ordenó él tan pronto como los auditores salieron. Pero antes de que Valeria pudiera seguirlo, Fernando la interceptó. «Señorita Mendoza, me gustaría tener una palabra en privado con usted después». El rostro de Alejandro palideció visiblemente. Valeria asintió educadamente a Fernando antes de seguir a su jefe hacia la oficina. «Pequeña víbora», siseó. Alejandro apenas cerró la puerta. «¿Crees que puedes manipularme? ¿Que puedes jugar con personas muy por encima de tu nivel?» «Señor Ríos»,
respondió Valeria con calma. Solo estoy haciendo mi trabajo. Como usted mismo siempre dice, la transparencia es fundamental. La ironía en su voz era sutil, pero suficiente para hacer temblar a Alejandro de rabia. No tienes idea de lo que estás provocando. Aún hay tiempo de retroceder, de hacer lo correcto. ¿Y cuál sería lo correcto, señor?, preguntó Valeria, su voz ahora cargada de un desafío velado. Antes de que Alejandro pudiera responder, un golpe en la puerta los interrumpió. Era Daniela, luciendo apropiadamente nerviosa. Disculpen la interrupción, pero el equipo de Mindumendicer Auditoría está solicitando unos documentos urgentes. Valeria aprovechó la oportunidad para salir, sintiendo la mirada furiosa de Alejandro en su espalda. En el pasillo, encontró a Diego esperando ansioso. Pidieron los informes. Especiales, susurró él con el rostro pálido. Esos que yo modificaba para Alejandro. No te preocupes, lo tranquilizó Valeria. Tenemos copias de seguridad de todo. No estás solo en esto. Durante el resto del día, Valeria observó cómo la tensión se esparcía por la oficina. Los empleados cuchicheaban en los rincones, intercambiando miradas preocupadas. Alejandro permanecía encerrado en su oficina, recibiendo una serie de visitantes de aspecto serio. En su escritorio, Valeria continuó su trabajo con la misma eficiencia de siempre, pero cada movimiento suyo era calculado. Cada documento que enviaba a la auditoría, cada correo que respondía, cada hoja de cálculo que organizaba, todo formaba parte de una coreografía meticulosamente planeada. Al final del día, cuando la mayoría de los empleados ya se habían ido, Fernando finalmente la llamó para la conversación prometida. «Impresionante tu conocimiento de los sistemas de la empresa», comentó él estudiándola con interés. «Especialmente para alguien que lleva relativamente poco tiempo aquí». Valeria permitió que un toque de modestia coloreara su voz. «Aprendo rápido, señor, y me gusta hacer mi trabajo lo mejor posible». «Lo noto», respondió Fernando, con un brillo de comprensión en sus ojos. «Sabes, Valeria, a veces las personas más calladas son las que más tienen que decir». Cuando Valeria finalmente salió de la oficina esa noche, supo que las piezas de su plan se movían exactamente como lo había previsto. La tormenta que se acercaba sería devastadora, pero ella estaba preparada. Después de todo, había sido ella quien la provocó desde el principio. La primera semana de auditoría transformó por completo la dinámica de Constructora Vista. Los pasillos, antes llenos de conversaciones y risas forzadas, ahora estaban dominados por un silencio tenso, roto solo por el sonido de papeles siendo manipulados y el tecleo de los teclados. Valeria observaba todo con atención meticulosa mientras organizaba una nueva pila de documentos solicitados por el equipo de auditoría. Desde su escritorio podía ver a Alejandro a través de las persianas entreabiertas de su oficina, gesticulando nervioso durante otra llamada telefónica. «Los auditores están pidiendo los informes de Soluciones Águila Consultores», susurró Daniela, acercándose al escritorio de Valeria. «Alejandro está que explota». Valeria asintió discretamente, fingiendo concentrarse en su trabajo. «Interesante. Justo los informes que, accidentalmente, se clasificaron mal en el sistema». Sofía se unió a ellas, cargando su propia pila de documentos. «No van a creer lo que acabo de descubrir. Esas empresas fantasma que encontramos, todas tienen la misma dirección fiscal y adivinen qué, es un edificio abandonado en el centro». «¿Cómo lo descubriste?», preguntó Daniela, mirando nerviosa hacia la oficina de Alejandro. «Digamos que unos documentos importantes casualmente aparecieron en mi escritorio esta mañana», respondió Sofía, lanzando una mirada significativa a Valeria. En ese momento, Diego salió de la oficina de Alejandro, su rostro pálido y sus manos temblando levemente. Valeria hizo un gesto discreto para que se acercara. «Se está desmoronando», murmuró Diego con una voz casi inaudible. «Acaba de recibir una llamada del Grupo Águila. Están retirándose de la fusión». Valeria permitió que una pequeña sonrisa se formara en sus labios. «Parece que nuestro querido jefe está perdiendo sus apoyos uno por uno». «Valeria», la voz de Alejandro retumbó desde su oficina.
Necesito esos reportes de Soluciones Águila ahora mismo. Con calma estudiada, Valeria separó una carpeta de la pila en su escritorio y caminó hacia su oficina. Alejandro estaba visiblemente descompuesto, su corbata floja y su cabello despeinado de tanto pasarse las manos nerviosamente. «Aquí están, señor», dijo ella, colocando la carpeta sobre su escritorio, incluyendo las versiones originales antes de las modificaciones. El rostro de Alejandro palideció. «¿Qué modificaciones?» «Oh, perdóneme», respondió Valeria con fingida inocencia. «Pensé que usted lo sabía. Después de todo, se hicieron usando su acceso al sistema». Antes de que Alejandro pudiera responder, su secretaria electrónica anunció: «Señor Ríos, los auditores están solicitando su presencia en la sala de juntas de inmediato». «Esto no ha terminado», le susurró él a Valeria antes de salir apresuradamente. De vuelta en su escritorio, Valeria encontró un mensaje de Fernando en su computadora. «Necesitamos hablar. Mi oficina, al final del día». El resto de la tarde transcurrió a un ritmo frenético. Valeria observaba cómo Alejandro iba y venía nerviosamente entre su oficina y la sala de juntas, cada vez más alterado. Los empleados murmuraban en los pasillos, especulando sobre el motivo de tantas reuniones de emergencia. Cuando la jornada laboral estaba por terminar, Valeria se dirigió a la oficina de Fernando, ubicada en el piso superior. Lo encontró revisando una serie de documentos esparcidos sobre su escritorio. «Siéntate, Valeria», dijo él sin levantar la vista de los papeles. «Sabes, he pasado los últimos días tratando de entender cómo no nos dimos cuenta antes. Cómo Alejandro logró ocultar todo esto por tanto tiempo». Valeria mantuvo una expresión neutra. «A veces la gente solo ve lo que quiere ver, señor». «Cierto», coincidió Fernando, finalmente mirándola. «Pero a veces aparece alguien que nos obliga a abrir los ojos. Alguien que sabe exactamente dónde buscar y por qué». El silencio que siguió estuvo cargado de significado. Valeria sostuvo la mirada de Fernando sin titubear. Los auditores encontraron irregularidades suficientes para justificar una investigación completa, continuó él. «Pero algo me dice que tú ya lo sabías. En realidad, algo me dice que tú sabías mucho más desde el principio». Valeria permitió que una pequeña sonrisa se formara en sus labios. «Tal vez solo sea buena para observar patrones, señor Fernando». «¿Patrones?», repitió él pensativo, como el patrón de una empleada aparentemente insignificante que logra acceder exactamente a los documentos correctos en el momento justo. «Coincidencias interesantes ocurren todos los días», respondió ella suavemente. Fernando se recostó en su silla, estudiándola con nuevo interés. «¿Sabes, Valeria? Acabo de recibir una llamada muy interesante del Grupo Águila. Quieren reprogramar las negociaciones, pero con un nuevo equipo de liderazgo». La sonrisa de Valeria se ensanchó levemente. Las piezas se estaban moviendo exactamente como ella había planeado. El jaque mate estaba cerca, y Alejandro ni siquiera se había dado cuenta de que estaba jugando desde el principio. La mañana siguiente amaneció con una energía diferente en Constructora Vista. Los empleados llegaban más temprano, hablando en murmullos ansiosos por los pasillos. Algo había cambiado, y todos podían sentirlo. Valeria llegó a su hora habitual, vistiendo un elegante conjunto azul marino que había elegido especialmente para ese día. Al pasar por la recepción, notó las miradas curiosas que la seguían, ya no con desdén, sino con una mezcla de respeto y admiración. «Reunión general en 15 minutos», anunció la secretaria de Fernando por el sistema de sonido. «Asistencia obligatoria de todos los empleados en la sala de conferencias principal». Diego se acercó al escritorio de Valeria, sus manos inquietas delatando su nerviosismo. «Es hoy, ¿verdad? Va a pasar todo lo que dijiste». «Confía en el proceso», respondió, ella con serenidad, organizando algunos documentos en su mesa. «Solo quédate cerca de mí durante la reunión». Poco a poco, los empleados se dirigieron a la sala de conferencias. Valeria observó cuando Alejandro entró, su rostro una máscara de falsa confianza. Todavía intentaba mantener su postura, autoritaria, pero sus ojos revelaban un pánico creciente.
Fernando entró al último, acompañado por el equipo de auditoría y dos ejecutivos que Valeria reconoció como del Grupo Águila. El murmullo en la sala cesó de inmediato. «Buenos días a todos», comenzó Fernando, su voz grave llenando el ambiente. «Como habrán notado, las últimas semanas han sido bastante intensas aquí en Constructora Vista. Hoy necesitamos abordar algunos asuntos serios que han salido a la luz durante nuestra auditoría». Alejandro se movió incómodo en su silla, pero mantuvo la barbilla en alto, desafiante. «Se han descubierto irregularidades significativas en nuestra gestión financiera», continuó Fernando. «Irregularidades que no solo han comprometido a nuestra empresa, sino que también han afectado directamente a nuestros empleados y socios comerciales». Un murmullo recorrió la sala. Valeria notó cómo Daniela y Sofía intercambiaron miradas significativas. «Sin embargo», prosiguió Fernando, «gracias al trabajo meticuloso de algunos empleados dedicados, logramos identificar y documentar todas estas irregularidades antes de que causaran daños irreparables». Los ojos de Fernando se encontraron con los de Valeria por un breve instante antes de continuar. «En particular, quiero reconocer el trabajo excepcional de nuestro equipo administrativo, que no solo identificó las inconsistencias, sino que también mantuvo registros impecables que fueron fundamentales para nuestra investigación». Alejandro se levantó abruptamente. «Esto es un absurdo. No pueden...» «Señor Ríos», interrumpió uno de los ejecutivos del Grupo Águila, «le sugiero que permanezca sentado. Tenemos mucho que discutir sobre sus actividades de los últimos años». El rostro de Alejandro perdió todo el color. Sus ojos recorrieron la sala, deteniéndose por un momento en Valeria. Por primera vez, ella permitió que él viera más allá de su fachada de empleada sumisa. Su mirada se encontró con la suya, con una fuerza que lo hizo retroceder involuntariamente. «Como parte de los cambios necesarios», continuó Fernando, «estamos implementando una reestructuración completa en nuestra gestión. El Grupo Águila mantiene su interés en una alianza, pero bajo un nuevo liderazgo». Los siguientes minutos fueron una cascada de revelaciones. Fernando detalló cómo se habían descubierto las empresas fantasma, cómo se habían documentado los desvíos financieros y cómo cada pieza del esquema fraudulento había sido expuesta metódicamente. Valeria observaba las reacciones a su alrededor. Algunos empleados parecían impactados, otros asentían como si finalmente entendieran patrones que habían notado desde hace tiempo. Diego, a su lado, temblaba levemente, pero se mantenía firme. «Para finalizar», anunció Fernando, «me gustaría presentar a la persona que será fundamental en nuestra reestructuración. Valeria Mendoza, ¿podría acompañarme aquí al frente?». Un silencio atónito invadió la sala, mientras Valeria se levantaba con elegancia y caminaba hacia el frente. Su corazón latía con fuerza, pero sus pasos eran firmes y seguros. La señorita Mendoza ha demostrado no solo una comprensión excepcional de nuestros sistemas y procesos, sino también una integridad inquebrantable ante circunstancias desafiantes, explicó Fernando. «Es con gran satisfacción que anuncio su ascenso a directora de cumplimiento y gobierno corporativo». El sonido de los aplausos llenó la sala, comenzando con timidez y creciendo en intensidad. Valeria permitió que una sonrisa genuina iluminara su rostro mientras observaba la reacción de sus colegas. Daniela y Sofía aplaudían con lágrimas en los ojos, mientras que Diego parecía a punto de desmayarse de alivio. Alejandro, por su parte, permaneció sentado, su mundo derrumbándose visiblemente a su alrededor. Su imperio de manipulación y miedo había sido destruido, no por un ataque frontal, sino por una estrategia silenciosa y meticulosa. Exactamente el tipo de estrategia que nunca esperaría de alguien que consideraba insignificante. Las semanas posteriores a la reunión general estuvieron marcadas por intensos cambios en Constructora Vista. Valeria, ahora instalada en su nueva oficina en el piso ejecutivo, se dedicó a la monumental tarea de reorganizar los procesos de la empresa. «Estos son los nuevos procedimientos de cumplimiento que desarrollé», explicó durante su primera reunión como directora. La sala de juntas,
Antes escenario de tantas humillaciones, ahora respiraba un ambiente diferente. Cada departamento tendrá protocolos específicos de transparencia y rendición de cuentas. Daniela, recientemente ascendida a coordinadora administrativa, hojeaba el manual con admiración. Es impresionante cómo pensaste en cada detalle, Valeria. La verdadera fuerza de una empresa está en su integridad, respondió Valeria, su mirada recorriendo los rostros atentos a su alrededor. Cada uno de ustedes tendrá un papel clave en esta reconstrucción. Diego, que había sido mantenido como analista financiero junior tras colaborar con las investigaciones, levantó tímidamente la mano. ¿Y qué pasa con los empleados que pudieron haber participado sin querer en los esquemas anteriores? Valeria sonrió amablemente. Estamos implementando un programa de protección a denunciantes. El pasado solo será usado como aprendizaje, no como castigo para quienes elijan el camino de la transparencia. Después de la reunión, Sofía se quedó para una conversación en privado. ¿Sabes, Valeria? Algo todavía me intriga. ¿Cómo lograste reunir todas esas pruebas tan perfectamente? Era casi como si supiera exactamente dónde buscar, completó Valeria, permitiendo que una leve sonrisa apareciera en sus labios. Digamos que tenía cierta familiaridad con este tipo de situaciones. Fernando eligió ese momento para entrar a la sala. Ah, qué bueno que sigues aquí, Valeria. Los representantes del Grupo Águila quieren discutir los nuevos términos de la fusión. Están impresionados con los cambios que implementamos. En su nueva oficina, Valeria observaba la ciudad a través de las ventanas panorámicas. La vista era diferente a la de su antiguo escritorio, pero su atención al detalle seguía siendo la misma. Sobre su mesa, una foto recién enmarcada mostraba a una joven sonriente junto a un grupo de empleados, su antiguo equipo de una empresa donde había trabajado años atrás. Esa foto, comentó Fernando, quien había entrado en silencio, me recuerda algo que leí sobre una denuncia de fraude en una gran corporación hace unos años. Una empleada junior que expuso un esquema similar. Valeria se volvió para mirarlo. Es interesante cómo ciertas historias se repiten, ¿no? Principalmente cuando alguien sabe exactamente cómo funcionan, respondió él, con un destello de comprensión en sus ojos. No elegiste a Constructora Vista por casualidad, ¿verdad? Digamos que desarrollé cierta especialidad en identificar y corregir sistemas corruptos, admitió Valeria, pero esta vez decidí hacerlo diferente. En lugar de solo exponer los problemas, estoy ayudando a reconstruir algo mejor. Un golpe en la puerta interrumpió la conversación. Era Daniela, cargando una pila de documentos. Disculpen la interrupción, pero pensé que deberías ver esto, Valeria. Son los nuevos contratos que el equipo de Alejandro solía manipular. Algunos clientes están regresando. Quieren renegociar con la nueva gestión. Valeria tomó los documentos, sus ojos brillando de satisfacción. Excelente. Vamos a mostrarles cómo una empresa puede ser rentable y ética al mismo tiempo. En Munde, el pasillo, los empleados caminaban con un nuevo ánimo en sus pasos. El miedo que antes flotaba en el aire había sido reemplazado por una energía de renovación. En las salas de juntas, los equipos discutían nuevos proyectos con entusiasmo. En recepción, una placa recién instalada anunciaba los valores de la empresa: integridad, transparencia, excelencia. Valeria observaba todo con una mezcla de orgullo y determinación. Su plan inicial de exposición se había convertido en algo más grande, una oportunidad de verdadera transformación. No bastaba con derribar el antiguo sistema, había que construir algo mejor en su lugar. Valeria, llamó Diego desde la puerta. El equipo pregunta si vas a ir al Happy Hour hoy. Quieren celebrar la aprobación de los nuevos procedimientos de cumplimiento. Ella sonrió recordando cómo, no hacía mucho tiempo, era vista solo como una empleada más invisible. Claro que voy, Diego. Al fin y al cabo, cada logro de esta empresa ahora es un logro de todos nosotros. Mientras organizaba sus documentos, para terminar el día, Valeria reflexionaba sobre cómo había evolucionado su camino. Lo que comenzó como una misión personal de justicia se había convertido en un proyecto de renovación colectiva. Y quizás esa era la mayor victoria de todas.
No solo exponer lo incorrecto, sino crear la oportunidad para que lo correcto floreciera. El happy hour improvisado en la azotea del edificio se convirtió en una verdadera celebración. Empleados de todos los departamentos se reunieron, compartiendo historias y risas, algo impensable unos meses atrás, cuando el miedo y la desconfianza dominaban cada interacción. Valeria circulaba entre los grupos, observando con satisfacción cómo las antiguas barreras jerárquicas se habían disuelto. Sofía conversaba animadamente con los auditores que ahora formaban parte del equipo permanente. Daniela coordinaba un grupo que discutía ideas para nuevos proyectos sociales de la empresa. Aún me pregunto, ¿cómo no nos dimos cuenta antes?, comentó Fernando, acercándose con 2 copas de espumoso. Todo el esquema de Alejandro estaba justo frente a nuestros ojos. Valeria aceptó la copa, permitiéndose un momento de reflexión. A veces, Fernando, es más fácil no ver, especialmente cuando alguien trabaja duro para mantener a la gente ciega. ¿Y tú? ¿Qué te hizo ver todo tan claramente desde el principio? Experiencia, respondió ella simplemente, sus ojos recorriendo el horizonte de la ciudad. Hay ciertos patrones que, una vez reconocidos, no pueden ignorarse. Diego se acercó tímidamente al grupo cargando una carpeta. Valeria, disculpa la interrupción, pero creo que querrás ver esto. Son los resultados preliminares de la auditoría. En las otras sucursales. Valeria abrió la carpeta. Sus ojos recorrieron rápidamente los números. Una pequeña sonrisa se formó en sus labios. Parece que nuestro trabajo apenas comienza. ¿Cómo así?, preguntó Daniela, que se había unido al grupo. El esquema de Alejandro no se limitaba a nuestra unidad, explicó Valeria. Era parte de una red más grande, pero ahora tenemos la oportunidad de expandir nuestra reforma a toda la corporación. Fernando asintió pensativo. Y por eso el Grupo Águila está tan interesado en concretar la fusión. No solo quieren nuestros activos, quieren nuestra nueva metodología de gobierno corporativo. La conversación fue interrumpida por el sonido de copas chocando. Sofía había subido a una silla y pedía la atención de todos. «Un brindis», anunció ella, su voz cargada de emoción. «Por Valeria, que nos demostró que es posible transformar una empresa no solo en números, sino en valores». El sonido de aplausos y copas tintineando llenó el ambiente. Valeria observaba a sus colegas, no, a su equipo, con un sentimiento de realización que iba más allá de su venganza inicial. Más tarde, cuando la celebración comenzaba a dispersarse, Valeria encontró un momento de soledad junto a la terraza. El sol se ponía sobre la ciudad, pintando el cielo en tonos naranjas y rosados. «¿Pensando mucho?», preguntó Daniela, acercándose a ella. «Reflexiva», corrigió Valeria. «Sabes, cuando llegué aquí, tenía un objetivo muy específico en mente, pero ahora has construido algo mucho más grande», completó Daniela. «No solo expusiste las irregularidades, nos diste esperanza de que es posible hacer las cosas diferente». Valeria sonrió, recordando su primera semana en la empresa, cuando fingía ser solo una empleada más invisible. A veces, Daniela, la mejor forma de cambiar un sistema no es destruirlo por completo, sino transformarlo desde adentro. «¿Y qué viene ahora?», preguntó Diego, que se acercaba con Sofía. «Ahora», respondió Valeria con la mirada firme en el horizonte, «vamos a expandir este modelo a otras empresas, demostrar que la integridad y el éxito no son mutuamente excluyentes». «¿Como una consultoría especializada en gobierno corporativo?», sugirió Fernando, quien se había unido al grupo. Valeria asintió, esbozando una sonrisa. «Exacto, porque hay muchas otras empresas allá afuera que necesitan el mismo tipo de transformación, y ahora tenemos la experiencia y el equipo para lograrlo». El grupo guardó silencio por un momento, contemplando las posibilidades que se abrían. La brisa suave de la noche traía consigo promesas de cambio, no solo para Constructora Vista, sino para todo el mercado corporativo. «¿Sabías que esto pasaría?», preguntó Sofía suavemente. «Cuando llegaste aquí, ¿imaginaste que llegaríamos tan lejos?». Valeria dejó que su mirada recorriera cada rostro a su alrededor.
Personas que habían comenzado como piezas en su juego de ajedrez y se habían convertido en verdaderos aliados. Digamos que tenía un plan, pero ustedes lo hicieron mucho, mejor de lo que pude imaginar. 3 meses después de la gran revelación, Constructora Vista se había convertido en un modelo de gobierno corporativo. La oficina, antes dominada por un ambiente de miedo y desconfianza, ahora vibraba con una energía renovada de colaboración e innovación. Valeria estaba en su oficina, revisando una pila de solicitudes de otras empresas interesadas en implementar su modelo de cumplimiento cuando Daniela entró apresuradamente. «¡No vas a creer!», exclamó agitando un periódico en sus manos. «La revista ejecutiva quiere hacer un reportaje sobre nuestra transformación. La están llamando El caso que revolucionó el gobierno corporativo». Valeria tomó el periódico con una pequeña sonrisa mientras leía el titular. Interesante cómo una historia de transformación siempre llama la atención. Y no es solo eso, continuó Daniela, sentándose frente al escritorio de Valeria. 3 constructoras más nos contactaron esta mañana. Quieren implementar nuestro sistema de cumplimiento. En realidad, son 5 constructoras, corrigió Sofía, entrando con una carpeta de reportes. Y 2 inmobiliarias. Parece que creamos un efecto dominó en el mercado. Valeria se recostó en su silla, observando a sus 2 colaboradoras más cercanas. Ambas habían florecido en los últimos meses, asumiendo responsabilidades cada vez mayores en la nueva estructura de la empresa. «Quizás sea hora de ampliar nuestro alcance», sugirió Valeria, tomando un bolígrafo y comenzando a hacer anotaciones en su cuaderno. No solo implementar sistemas de cumplimiento, sino crear una consultoría especializada en transformación corporativa. «¿Cómo así?», preguntó Daniela, inclinándose hacia adelante con interés. «Piénsenlo bien», explicó Valeria. «Lo que hicimos aquí no fue solo exponer irregularidades y crear nuevos procedimientos. Transformamos por completo la cultura de la empresa, y eso es lo que otras organizaciones están buscando». Diego tocó la puerta, entrando con su laptop. «Disculpen la interrupción, pero creo que querrán ver esto. Acabo de terminar el análisis de los resultados del último trimestre». Los números proyectados en la pantalla eran impresionantes. La productividad había aumentado un 40%, la rotación de empleados había caído a mínimos históricos y la satisfacción de los clientes alcanzó niveles récord. «Y lo más interesante», continuó Diego, ahora con una confianza que hubiera sido impensable meses atrás, «es que nuestros costos operativos disminuyeron. La transparencia y la ética no solo son correctas, son rentables». Fernando eligió ese momento para unirse a la reunión improvisada. Y es exactamente por eso que el Grupo Águila está tan interesado en expandir nuestra alianza. Quieren implementar nuestro modelo en todas sus subsidiarias. Valeria se levantó, caminando hacia la ventana de su oficina. Allá abajo, la ciudad se extendía como un tablero de ajedrez gigante, cada edificio representando una oportunidad potencial de transformación. «¿Saben lo que más me impresiona?», comentó Sofía, hojeando los reportes. «Cómo cada departamento encontró su propia forma de contribuir a este cambio. Es como si hubiéramos despertado un potencial que siempre estuvo aquí. Porque por primera vez se sienten verdaderamente parte de algo», respondió Valeria, volviéndose hacia el grupo. «Ya no son solo piezas en un juego de poder, son agentes de transformación». «¿Y qué hay de Alejandro?», preguntó Daniela con vacilación. «Supe que está buscando recolocarse en el mercado». Valeria permitió que una sonrisa serena se formara en sus labios. «Estoy segura de que encontrará su camino. Pero el mercado ha cambiado. Ya no hay espacio para los viejos métodos de gestión basados en el miedo y la manipulación». «Hablando de cambios», interrumpió Fernando, «el Consejo quiere presentarte una propuesta, Valeria. Están pensando en crear una nueva división, especializada en transformación corporativa, y quieren que tú la lideres». El silencio que siguió estuvo cargado de expectativa. Valeria miró cada rostro en la sala. Daniela, con su brillo de entusiasmo,
Sofía, siempre analítica pero ahora visiblemente emocionada. Diego, que había pasado de ser un pasante asustado a un profesional seguro. Una división de transformación corporativa, repitió Valeria pensativamente. Con autonomía para implementar cambios a gran escala. Autonomía total, confirmó Fernando. El Consejo está convencido de que este es el futuro del mercado y quieren que Constructora Vista lidere este movimiento. Valeria volvió su mirada hacia la ciudad una vez más. Cuando llegó a esa empresa, su objetivo era exponer un sistema corrupto. Ahora tenía la oportunidad de transformar no solo una empresa, sino potencialmente todo un sector. La propuesta del Consejo para crear una nueva división de transformación corporativa rápidamente se convirtió en realidad. En cuestión de semanas, Valeria y su equipo ocupaban un piso completo del edificio, adaptado especialmente para su nuevo propósito. Es increíble cómo todo cambió tan rápido, comentó Daniela mientras guiaba a un grupo de visitantes por el nuevo espacio. Hace 6 meses, solo éramos un departamento administrativo común. Ahora somos referencia en gobierno corporativo. El recorrido terminaba en la nueva sala de juntas, donde Valeria presentaba el programa de transformación a ejecutivos de una gran empresa del sector de construcción. Lo que ofrecemos no es solo un conjunto de procedimientos, te explicaba ella con voz llena de convicción. Es un cambio completo de mentalidad, una transformación que comienza en las personas y se refleja en los procesos. Sofía, que ahora ocupaba el puesto de coordinadora de procesos, complementó. Nuestros resultados muestran que las empresas que implementan el programa completo ven una mejora promedio del 45% en sus indicadores de desempeño. Después de la presentación, Valeria encontró un momento de tranquilidad en su oficina. Las paredes, antes vacías, ahora exhibían cuadros con los valores de la empresa y certificaciones de excelencia en gobierno corporativo. Diego tocó la puerta cargando su inseparable laptop. Valeria, terminé el análisis del caso de la inmobiliaria Cruz & Cruz. El patrón es exactamente el mismo que encontramos aquí. Déjame adivinar, sonrió Valeria. Concentración de poder, falta de transparencia en los procesos financieros y una cultura de miedo que impide denuncias. Exactamente, confirmó Diego, pero ahora tenemos algo que no teníamos antes, un método comprobado de transformación. Valeria tomó el reporte, estudiando los números con atención. Y lo más interesante, Diego, es cómo cada caso nos enseña algo nuevo. Cada empresa tiene sus particularidades, pero los patrones de comportamiento tóxico siempre son similares. Fernando entró a la sala trayendo más noticias. El Grupo Águila está impresionado con los resultados. Quieren expandir el programa a todas sus empresas en Latinoamérica. Y no son los únicos, añadió Sofía, que acababa de llegar. Recibí 3 nuevas solicitudes solo esta mañana. Parece que el mercado finalmente entendió que ética y rentabilidad pueden y deben ir de la mano. Valeria se levantó, caminando hacia el pizarrón donde había dibujado su plan estratégico. ¿Saben qué es lo que más me alegra? Ver cómo cada persona que pasa por nuestra transformación se convierte en un agente de cambio en potencia. ¿Cómo? ¿Chasi? Preguntó Daniela, que se había unido al grupo. Mírense ustedes mismos, respondió Valeria volteando hacia su equipo. Daniela, eras una asistente que temía expresarse. Hoy lideras proyectos de transformación cultural. Sofía, que cuestionaba los números en silencio, ahora enseña a otras empresas a construir sistemas transparentes. Y Diego pasó de ser cómplice involuntario a experto en detección de fraudes, completó Fernando sonriendo hacia el joven analista. Exactamente, concordó Valeria. Y eso es lo que hace nuestro trabajo tan poderoso. No solo estamos cambiando sistemas, estamos empoderando a las personas para que sean protagonistas del cambio. El sonido de los aplausos interrumpió la conversación. En la puerta de la oficina, un grupo de ejecutivos que había participado en la presentación anterior observaba la escena con admiración. Impresionante, comentó una de las ejecutivas acercándose. Ahora entiendo por qué todos hablan del efecto Valeria Mendoza.
No se trata solo de cumplimiento y gobierno corporativo, sino de despertar el potencial transformador en cada persona. Valeria sonrió, recordando su llegada a la empresa, cuando pretendía ser solo una empleada más invisible. El verdadero poder de transformación siempre ha estado en las personas. A veces, solo necesitan a alguien que crea en su potencial. ¿Y qué pasa con los casos más difíciles?, preguntó otro ejecutivo. ¿Aquellas empresas donde la resistencia al cambio es más fuerte? Precisamente esos son los casos más interesantes, respondió Valeria con un brillo especial en sus ojos, porque cuanto mayor es la resistencia, mayor es el potencial de transformación. Es como una presión que cuando finalmente encuentra una válvula de escape, genera una energía increíble de cambio. El grupo continuó discutiendo estrategias y compartiendo experiencias hasta el final de la tarde. Cuando todos se despidieron, Valeria permaneció en su oficina, observando el atardecer a través de las ventanas panorámicas. En su mesa, una foto llamó su atención. Ella y su equipo, el día de la inauguración de la nueva división. En los ojos de cada uno, brillaba la misma determinación que ella había sentido años atrás, cuando decidió que necesitaba hacer algo para cambiar el sistema desde adentro. El auditorio de Constructora Vista estaba completamente lleno para el primer seminario de gobierno corporativo y transformación empresarial. Ejecutivos, gerentes y profesionales de diversos sectores se reunieron para conocer la metodología que había revolucionado el mercado. Valeria observaba el movimiento entre bastidores, ajustando los últimos detalles de su presentación. Daniela coordinaba al equipo de recepción, mientras que Sofía finalizaba la organización de los materiales que se distribuirían. Nunca imaginé que llegaríamos tan lejos, comentó Diego, revisando una vez más las diapositivas de la presentación. De un departamento administrativo a un centro de excelencia en transformación corporativa. Es porque creamos algo más grande que nosotros mismos, respondió Valeria, sonriendo a su joven protegido. Cada persona que pasó por nuestra transformación se convirtió en un catalizador de cambio. Fernando apareció apresuradamente. Valeria, hay alguien que quiere hablar contigo antes de la conferencia. Creo que te sorprenderá. En la sala VIP, Valeria encontró a una mujer elegante de mediana edad que le resultaba extrañamente familiar. «Hola, Valeria», dijo la mujer levantándose. «Soy Carmen Navarro, exdirectora de Empresas Vanguardia, la que expusiste hace 3 años». Valeria sintió que su corazón latía más rápido, pero mantuvo la compostura. «Señora Navarro, no esperaba encontrarla aquí». «Imagino que no», sonrió Carmen. «Vine porque necesitaba ver con mis propios ojos. Cuando supe lo que habías hecho aquí en Constructora Vista, me intrigó. Tu enfoque es diferente a lo que ocurrió en Vanguardia». «Las circunstancias eran diferentes», respondió Valeria con cuidado. «Sí lo eran», concordó Carmen. «Allá expusiste el esquema y te fuiste. Aquí te quedaste para reconstruir y ¿sabes qué? En ambas ocasiones tenías razón». Valeria observó a la mujer con curiosidad. «¿Cómo así?» Vanguardia necesitaba ser expuesta. El sistema estaba tan corrupto que no tenía salvación, explicó Carmen. Pero aquí demostraste que es posible transformar una empresa de adentro hacia afuera. Y por eso estoy aquí. Quiero aprender de ti». Antes de que Valeria pudiera responder, Daniela apareció en la puerta. «Disculpen la interrupción, pero es hora. El auditorio está lleno». En el escenario, Valeria miró al diverso público. Rostros ansiosos y atentos esperaban sus palabras. Entre ellos, notó a Carmen, sentada en la primera fila. La transformación corporativa no solo se trata de cambiar procesos o implementar nuevos sistemas, comenzó Valeria. Se trata de reconocer el potencial de cambio que existe en cada persona, en cada departamento, en cada empresa. Mientras hablaba, Valeria compartía no solo datos y metodologías, sino historias reales de transformación. Contó sobre Daniela, quien encontró su voz y su liderazgo. Sobre Diego, quien convirtió su conocimiento técnico en una herramienta de cambio positivo. Sobre Sofía, quien transformó su frustración en fuerza para innovar. El verdadero poder de la transformación, continuó, está en entender que
Cada persona tiene un papel fundamental en la construcción de un ambiente corporativo más ético y eficiente. En la audiencia, ejecutivos tomaban notas frenéticamente. Algunos asentían en reconocimiento, otros susurraban entre sí, claramente identificando patrones de sus propias empresas. Pero lo más importante, enfatizó Valeria, acercándose al final de su presentación, es entender que la transformación no es un destino, sino un viaje continuo. Cada día trae nuevas oportunidades de mejorar, de crecer, de marcar la diferencia. Después de la charla, durante el cóctel de networking, Valeria fue abordada por varios ejecutivos interesados en implementar su programa, pero fue una joven becaria de una empresa mediana la que llamó su atención. Su trabajo me inspiró a no tener miedo de cuestionar prácticas dudosas en mi empresa, dijo la joven, sus ojos brillando de determinación. ¿Cómo empezó usted? ¿Cómo supo que podía marcar la diferencia? Valeria sonrió, reconociendo en esa joven el mismo fuego que una vez la impulsó. Empecé entendiendo que el cambio real comienza con pequeñas acciones valientes. Cada elección, cada cuestionamiento constructivo, cada acto de integridad cuenta. Fernando se acercó con otra noticia sorprendente. El Consejo Nacional de Gobierno Corporativo quiere que lideres un comité especial para desarrollar nuevas directrices de compliance para el sector de la construcción. Y no para ahí, añadió Sofía, uniéndose al grupo. 3 universidades quieren incluir nuestro caso en el currículo de sus cursos de administración. Valeria observó el movimiento en el salón, personas compartiendo experiencias, intercambiando ideas, construyendo conexiones. Su trabajo se había convertido en algo mucho más grande que ella misma. Ya no se trataba solo de exponer problemas o corregir sistemas, sino de inspirar a una nueva generación de líderes comprometidos con la transformación ética y sostenible. Un año después del seminario que marcó la consolidación del programa de transformación corporativa, la sala de juntas de Constructora Vista estaba nuevamente llena de energía. Esta vez era una ocasión especial, la inauguración del Centro de Formación en Gobierno Corporativo y Ética Empresarial. Es increíble cómo todo ha evolucionado, comentó Daniela, organizando las carpetas para los primeros alumnos del programa. Comenzamos queriendo cambiar una empresa y ahora estamos formando agentes de transformación para todo el mercado. Valeria observaba el movimiento desde la ventana de su oficina. En el patio del centro de capacitación, profesionales de diversas empresas comenzaban a llegar para el primer día de clases. Entre ellos, reconoció rostros familiares, personas que habían pasado por situaciones similares a las que ella enfrentó al inicio de su camino. Valeria, llamó Sofía, entrando con una carpeta de reportes. Llegaron los números del último trimestre. El impacto de nuestro programa en las empresas participantes superó todas las expectativas. Diego, ahora coordinador de innovación en cumplimiento, se unió a ellas con su laptop. Y no es solo eso. Las empresas que implementaron nuestro modelo de gobierno corporativo reportan un aumento promedio del 60% en la satisfacción de sus empleados. Porque no solo estamos implementando reglas, respondió Valeria, volviéndose hacia su equipo. Estamos cambiando culturas enteras. Estamos demostrando que es posible construir ambientes corporativos basados en confianza e integridad. Fernando entró a la sala con más noticias. La Secretaría de Economía quiere usar nuestro programa como modelo para un nuevo marco regulatorio de gobierno corporativo. Y hay más, añadió Daniela revisando su tablet. 3 multinacionales solicitaron nuestra consultoría para implementar el programa en sus filiales en Latinoamérica. Valeria sonrió, recordando su primera semana en Constructora, vista cuando fingía ser solo una empleada más invisible. Ahora su método de transformación estaba cambiando no solo empresas, sino todo un mercado. ¿Saben de qué estoy más orgullosa?, preguntó mirando a su equipo. De ver cómo cada uno de ustedes ha crecido, cómo han transformado sus propias experiencias en herramientas de cambio. Y no somos los únicos, completó Sofía. Cada empresa que pasa por nuestro programa desarrolla sus propios agentes de transformación.
Es como una reacción en cadena positiva. En ese momento, una joven becaria tocó la puerta. Disculpen la interrupción, pero los alumnos están llegando para la primera clase. Será el programa. El centro de formación había sido cuidadosamente planeado para ser más que una escuela corporativa tradicional. Era un espacio de transformación, donde profesionales de diferentes niveles y sectores podían aprender, compartir experiencias y desarrollar habilidades para impulsar cambios en sus propias organizaciones. Antes de comenzar, dijo Valeria, parándose frente al primer grupo, quiero que entiendan algo fundamental. No están aquí solo para aprender sobre cumplimiento y gobierno corporativo. Están aquí para convertirse en catalizadores de cambio. La sala estaba llena de profesionales atentos. Entre ellos, Valeria reconoció ejecutivos de grandes empresas, gerentes de medianas empresas e incluso algunos becarios, todos unidos por el mismo deseo de transformación. Cada uno de ustedes tiene una historia, continuó. Cada uno ha enfrentado situaciones donde tuvo que elegir entre el camino fácil y el correcto. Lo que haremos aquí es transformar esas experiencias en herramientas de cambio positivo. Durante la clase inaugural, Valeria compartió no solo metodologías y procesos, sino principalmente historias reales de transformación. Habló sobre cómo pequeñas acciones pueden detonar grandes cambios, cómo el valor de cuestionar puede inspirar a otros a hacer lo mismo. El verdadero poder de transformación, explicó, no está en grandes gestos dramáticos, está en las pequeñas decisiones diarias, en la consistencia de nuestras acciones, en el valor de hacer lo correcto incluso cuando nadie nos está viendo. Al final del día, mientras observaba a los alumnos salir entusiasmados e inspirados, Valeria sintió una profunda sensación de realización. Su trabajo había evolucionado de una misión personal a un movimiento de transformación corporativa. Es como si hubiéramos creado una nueva profesión, comentó Daniela, organizando los materiales del día. Agentes de transformación corporativa. En realidad, respondió Valeria, solo estamos despertando algo que siempre ha existido en cada profesional. La capacidad de marcar la diferencia, de impulsar cambios positivos, de construir ambientes más éticos y eficientes. Fernando se acercó con una sonrisa. Sabes, Valeria, cuando llegaste aquí como una simple asistente administrativa, nunca imaginé que estarías liderando una revolución en el gobierno corporativo. Valeria sonrió, recordando su trayecto. Las mayores transformaciones suelen comenzar en los lugares más inesperados. Lo importante es tener el valor de dar el primer paso y la perseverancia para seguir avanzando. En una mañana particularmente agitada en el centro de formación, Valeria recibió una visita inesperada. Una joven ejecutiva de Empresas Vanguardia, la misma compañía donde su camino de transformación corporativa había comenzado años atrás. Me llamo Camila Rojas, se presentó la visitante. Me contrataron para liderar la reestructuración de Vanguardia después de todo ese proceso de transformación que usted inició. Valeria le indicó una silla, estudiando a la joven ejecutiva con interés. ¿Y cómo ha sido ese camino? Desafiante, admitió Camila, pero también inspirador. Usamos su caso en Constructora Vista como modelo, de hecho, por eso estoy aquí. Queremos implementar su programa completo de transformación. La ironía de la situación no pasó desapercibida para Valeria. La empresa que ella había ayudado a exponer años atrás ahora buscaba su orientación para reconstruirse. ¿Sabes qué es lo más interesante?, continuó Camila. Encontramos a algunos de los antiguos empleados que se fueron durante la crisis. Muchos quieren regresar, ayudar en la reconstrucción. Dicen que usted los inspiró a nunca rendirse en la lucha por un ambiente corporativo más ético. Daniela, que había entrado en silencio a la sala, sonrió al escuchar eso. Es exactamente lo que pasó aquí. La gente no solo quiere un trabajo, quiere ser parte de algo significativo. Y por eso nuestro programa funciona, complementó Sofía, uniéndose a la conversación. No imponemos cambios, creamos un ambiente
donde la gente se siente empoderada para ser agentes de transformación. Diego entró a la sala con su laptop, como siempre. Valeria, necesitamos actualizarte sobre el proyecto piloto en las empresas públicas. Los resultados preliminares son impresionantes. ¿Ves?, sonrió Valeria hacia Sofía. La transformación es un proceso continuo. Cada nuevo caso nos enseña algo diferente, nos ayuda a evolucionar nuestra metodología. Fernando, que pasaba por la puerta, se detuvo al escuchar la conversación. Y hablando de evolución, el Consejo aprobó la creación del Instituto de Gobierno Corporativo y Transformación. Los ojos de Valeria brillaron con la noticia. El instituto era un sueño antiguo, un espacio dedicado no solo a la formación de profesionales, sino también a la investigación y desarrollo de nuevas metodologías de transformación corporativa. Es increíble cómo todo se conecta, comentó Sofía, observando la interacción del equipo. Cuando leí sobre su trabajo aquí, imaginé encontrar un sistema rígido de reglas y procedimientos. Pero es mucho más que eso, ¿no? Se trata de personas, respondió Valeria. Siempre lo ha sido. Cada procedimiento que creamos, cada sistema que implementamos, tiene como objetivo final empoderar a las personas para hacer la diferencia en sus ambientes de trabajo. La mañana continuó con Sofía acompañando las actividades del centro de formación. Observó una clase sobre ética corporativa, participó en un taller de gobierno corporativo y platicó con alumnos que estaban implementando cambios en sus propias empresas. Es como una red, comentó durante el almuerzo. Cada persona que pasa por aquí lleva un poco de esa energía transformadora y la esparce en su ambiente laboral. Exactamente, coincidió Daniela. Y lo más bonito es ver cómo cada uno encuentra su propia forma de promover cambios. Valeria observaba el movimiento en el comedor del centro. Ejecutivos almorzaban junto con becarios, compartiendo experiencias e ideas. Las barreras jerárquicas, tan comunes en el ámbito corporativo, simplemente no existían ahí. ¿Sabes qué es lo que más me impresiona?, preguntó Carmen, quien se unió a ellas para el almuerzo. Cómo cada nuevo alumno trae una perspectiva diferente, enriqueciendo aún más nuestro programa. Diego apareció con más noticias. El caso de Constructora Vista acaba de ser incluido en el currículo de Harvard Business School. Quieren hacer un estudio completo sobre nuestra metodología de transformación. Y no para ahí, añadió Fernando. 3 países de Latinoamérica ya mostraron interés en adaptar nuestro modelo para sus programas de gobierno público. Valeria sonrió, recordando su primera semana en Constructora Vista. ¿Quién podría imaginar que su misión personal de exposición y justicia se convertiría en un movimiento global de transformación corporativa? Es curioso, comentó ella mirando a Sofía. Cuando empecé en Vanguardia creía que bastaba con exponer los problemas. Hoy entiendo que la verdadera transformación ocurre cuando nos quedamos para reconstruir, para crear algo nuevo y mejor. Y por eso estoy aquí, respondió Sofía. Vanguardia está lista para su propia jornada de transformación. Y queremos aprender de quienes realmente entienden que el cambio no se trata de destruir lo antiguo, sino de construir un futuro mejor. El auditorio del recién inaugurado Instituto de Gobierno Corporativo y Transformación estaba lleno para la ceremonia de graduación de la primera generación del programa avanzado. Valeria observaba con orgullo los rostros de los graduados, cada uno con una historia única de transformación que contar. Es impresionante cómo cada generación aporta algo nuevo, comentó Daniela, ayudando a organizar los certificados. Cada alumno que pasa por aquí termina contribuyendo a la evolución del propio programa. Entre los graduados había ejecutivos de grandes corporaciones, gerentes de empresas familiares, funcionarios públicos e incluso algunos emprendedores sociales, todos unidos por el mismo propósito: transformar sus ambientes de trabajo en espacios más éticos y eficientes. Valeria, llamó Sofía, acercándose con una tableta. Acaba de salir la encuesta nacional de gobierno corporativo. Nuestro modelo
fue clasificado como referencia en transformación organizacional. Diego, quien había asumido la coordinación del núcleo de investigación del instituto, añadió: "Y lo más interesante es el impacto multiplicador. Cada empresa que implementa nuestro programa termina influenciando toda su cadena de proveedores y socios". Fernando entró al auditorio con otra noticia. El Banco Mundial quiere usar nuestra metodología como base para un programa global de gobierno corporativo en países en desarrollo. Valeria sonrió, recordando cómo todo comenzó. ¿Quién diría que una simple misión de exposición se convertiría en algo tan grande? La ceremonia de graduación no era solo una celebración de fin de curso, sino un hito de transformación personal y profesional para cada participante. Uno a uno, los graduados compartieron sus historias de cambio. "Cuando llegué aquí", dijo una ejecutiva de multinacional, "pensaba que el gobierno corporativo era solo sobre reglas y procedimientos. Hoy entiendo que se trata de crear una cultura de integridad que se perpetúa naturalmente. En mi empresa familiar", compartió otro graduado, "siempre aceptamos ciertas prácticas como normales. El programa nos ayudó a entender que podemos ser rentables sin comprometer nuestros valores". Camila, quien se había convertido en una de las alumnas más dedicadas del programa, también estaba entre los graduados. "La transformación de vanguardia apenas comienza", declaró en su discurso. "Pero ya podemos ver los frutos. Empleados que antes tenían miedo de expresarse, ahora lideran proyectos de innovación". Durante la recepción después de la ceremonia, Valeria circulaba entre los grupos, escuchando historias y compartiendo experiencias. Cada conversación reforzaba su convicción de que la verdadera transformación ocurre a través de las personas. "¿Sabes lo que más me impresiona?", comentó Daniela, observando la interacción entre los graduados. "Cómo cada uno encontró su propia forma de ser agente de cambio. No estamos creando copias, estamos inspirando líderes auténticos. Y eso es exactamente lo que hace al programa tan efectivo", completó Sofía. "No imponemos un modelo único. Ofrecemos herramientas para que cada uno construya su propio camino de transformación". Diego se acercó con su laptop, mostrando los últimos datos de impacto del programa. "Las empresas que implementaron nuestra metodología no solo mejoraron sus indicadores de gobierno corporativo, sino también sus resultados financieros. Porque integridad y éxito no son mutuamente excluyentes", sonrió Valeria. "De hecho, uno potencia al otro". Fernando, quien conversaba con algunos representantes internacionales, llamó a Valeria para compartir una novedad. "Quieren crear una red global de institutos similares al nuestro, una especie de alianza internacional por la transformación corporativa". La idea de expansión internacional era emocionante, pero Valeria sabía que el verdadero impacto seguía estando en las historias individuales de transformación, en cada persona que descubría su poder de hacer la diferencia, en cada profesional que elegía el camino de la integridad. "Lo más hermoso", comentó ella a su equipo reunido, "es ver cómo cada persona que pasa por aquí se convierte en un punto de luz en su organización, y esos puntos de luz se multiplican, creando una red cada vez más grande de transformación positiva". Daniela, Sofía y Diego asintieron, cada uno siendo prueba viva de esa transformación. De un equipo inicialmente unido por circunstancias, se habían convertido en verdaderos agentes de cambio, inspirando a otros con sus propias jornadas de crecimiento. Y pensar que todo comenzó con una empleada aparentemente invisible en una empresa que necesitaba cambios, reflexionó Fernando. Valeria sonrió, observando el ambiente a su alrededor. El instituto se había convertido en mucho más que un centro de capacitación. Era un faro de transformación, un punto de encuentro para personas que creían en el poder del cambio positivo. 5 años habían pasado desde que Valeria entró por primera vez a Constructora Vista. El edificio era el mismo, pero todo dentro de él había cambiado. El Instituto de Gobierno Corporativo y Transformación ocupaba ahora 3 pisos completos, y su influencia se extendía mucho más allá de las paredes del edificio. "Necesitamos más espacio", comentó Daniela, organizando la agenda de la próxima conferencia internacional.
Las inscripciones para el programa del próximo semestre ya superaron nuestra capacidad máxima. Valeria observaba la ciudad a través de las ventanas de su oficina. Allá abajo, un nuevo grupo de alumnos llegaba para otro día de clases. Entre ellos, reconoció ejecutivos de varias partes del mundo, todos buscando aprender cómo implementar transformaciones positivas en sus organizaciones. «Es increíble cómo ha crecido el programa», dijo Sofía, entrando a la sala con los últimos reportes. «Ahora tenemos socios en 15 países y la lista sigue creciendo». Diego, que acababa de regresar de una conferencia en Harvard donde presentó el caso de Constructora Vista, se unió al grupo. ¿Saben qué fue lo que más impresionó a los académicos? ¿Cómo logramos crear un modelo que es a la vez estructurado y flexible, permitiendo adaptaciones para diferentes culturas y realidades? Porque entendemos que la transformación no se trata de imponer un modelo único, respondió Valeria volviéndose hacia su equipo. Se trata de despertar el potencial de cambio que existe en cada organización, en cada persona. Fernando entró a la sala con una gran sonrisa. Acabo de salir de una reunión con la Secretaría de Economía. Quieren implementar nuestro programa en todas las empresas estatales. Y no para ahí, añadió Daniela revisando su tableta. 3 universidades internacionales quieren crear programas de maestría basados en nuestra metodología. Valeria sonrió, recordando su primera semana como asistente administrativa. ¿Quién podría imaginar que su misión personal de transparencia y justicia se convertiría en un movimiento global de transformación corporativa? ¿Se acuerdan de Alejandro?, preguntó Sofía de repente. Supe que ahora da conferencias sobre ética empresarial. La ironía de la vida, comentó Diego. Finalmente entendió que el mercado cambió. Ya no hay lugar para viejas prácticas de gestión basadas en el miedo y la manipulación. En ese momento, Camila entró a la sala. Después de liderar con éxito la transformación de Vanguardia, se había convertido en una de las principales consultoras del instituto. «Valeria, tienes que ver esto», dijo, entregándole una revista ejecutiva. En la portada un titular llamativo: «La revolución silenciosa, cómo una ex asistente administrativa transformó el mercado corporativo». «Todavía me sorprende el alcance de nuestro trabajo», admitió Valeria, hojeando la revista. «Cada historia de transformación que leo, cada comentario que recibimos, demuestra que vamos por el camino correcto. Es porque no solo estamos enseñando cumplimiento y gobierno corporativo», observó Daniela. «Estamos demostrando que es posible construir empresas éticas y rentables al mismo tiempo. Y más que eso», completó Sofía, «estamos probando que la transformación real comienza con personas reales, dispuestas a marcar la diferencia en sus entornos laborales». Diego se acercó a la ventana observando a los alumnos que llegaban. Cada persona que cruza esas puertas tiene el potencial de transformar su realidad. Es como una reacción en cadena positiva. Una reacción que comenzó con una empleada aparentemente invisible, sonrió Fernando, que decidió que podía hacer la diferencia. Valeria se levantó y caminó hacia el estante donde guardaba recuerdos importantes de su trayectoria. Entre fotos y certificados había una sencilla credencial de asistente administrativa, su primer disfraz en Constructora Vista. «¿Saben lo que aprendí en todos estos años?», preguntó volviéndose hacia su equipo. «Que la verdadera transformación no ocurre con grandes gestos dramáticos, ocurre con pequeñas acciones consistentes, con decisiones diarias basadas en valores sólidos y con personas dispuestas a liderar con el ejemplo», añadió Camila. «Como lo hiciste tú, Valeria». El sonido de voces animadas venía del pasillo, otro grupo que se preparaba para iniciar su camino de transformación. Valeria sonrió, pensando en cuántas historias de cambio estaban por escribirse. «Lo más hermoso», dijo, «es ver cómo cada persona encuentra su propia forma de ser agente de cambio. No estamos creando seguidores, estamos inspirando líderes». Daniela, Sofía, Diego y Fernando asintieron, cada uno siendo prueba viviente de esa filosofía. De un pequeño equipo unido por circunstancias, se habían convertido en mentores e inspiración para una nueva generación de profesionales,
comprometidos con la transformación ética y sostenible. En una mañana especial, Valeria llegó temprano al instituto. El sol naciente pintaba el cielo de tonos rosados y dorados, un espectáculo que solía admirar en sus primeros días como asistente administrativa, cuando llegaba antes que todos para observar y planear. El edificio estaba en silencio, pero pronto se llenaría de vida. Era el día de la inauguración del primer Centro Internacional de Transformación Corporativa, un proyecto que ampliaría aún más el alcance de su trabajo. «Sabía que te encontraría. Aquí», dijo Daniela entrando a la sala con 2 tazas de café. «Siempre llegas temprano en los días importantes». «Viejos hábitos», sonrió Valeria, aceptando el café. «Aún me gusta tener un momento para reflexionar antes de que empiece el día». Sofía llegó poco después, cargando una carpeta con los últimos reportes globales. Las cifras son impresionantes. Más de 1000 empresas transformadas, más de 50.000 profesionales impactados directamente por el programa. «Y esto es solo el principio», añadió Diego, entrando con su inseparable laptop. «Las solicitudes para implementar el programa no paran de llegar. Empresas de todo el mundo quieren ser parte de esta transformación». Fernando se unió al grupo, compartiendo los últimos detalles de la ceremonia de inauguración. «El auditorio ya está completamente lleno. Tenemos representantes de más de 30 países». Valeria observó a su equipo, no a su familia, con orgullo. Cada uno había crecido tanto a lo largo de los años, encontrando su propia voz y su propio camino para contribuir a la transformación corporativa. «¿Saben qué es lo que más me conmueve?», preguntó, acercándose a la ventana. «Ver cómo cada persona que pasa por nuestro programa se convierte en un agente de cambio en su propia realidad». «Como esa becaria del último grupo», recordó Daniela. «Implementó un programa de ética en su empresa y ya está inspirando a otros a hacer lo mismo». «O aquel ejecutivo tradicional que creía que el gobierno corporativo era solo burocracia», agregó Sofía. «Ahora es uno de los mayores defensores de la transformación ética en el mercado». Camila entró a la sala con una sorpresa: un cuadro, enmarcado con el primer artículo publicado sobre el trabajo de Valeria en Constructora Vista. «Pensé que este momento merecía un recuerdo especial». Valeria tomó el cuadro y leyó el titular: «La revolución silenciosa del gobierno corporativo». Parecía haber pasado tanto tiempo, y al mismo tiempo era como si todo hubiera sucedido ayer. «Es increíble cómo todo se conecta», reflexionó ella. «Cada elección que hicimos, cada persona que cruzó nuestro camino, cada desafío que enfrentamos, todo contribuyó para llegar hasta aquí». El sonido de voces comenzó a llenar el edificio, invitados llegando para la ceremonia de inauguración. Entre ellos, Valeria reconoció rostros familiares, exalumnos que se habían convertido en mentores, ejecutivos que habían transformado sus empresas, jóvenes profesionales ansiosos por hacer la diferencia. «Es hora», anunció Fernando. «Todos te están esperando, Valeria». Antes de dirigirse al auditorio, Valeria se detuvo un momento, mirando a su equipo. «Ustedes saben que esto no se trata de mí, ¿verdad? Se trata de todos nosotros, de cada persona que cree que puede hacer la diferencia. Y de cada persona que aún descubrirá que puede», completó Daniela sonriendo. En el escenario del auditorio lleno, Valeria observó a la audiencia diversa. Personas de diferentes países, culturas y realidades, todas unidas por el mismo propósito: transformar el mundo corporativo en un lugar más ético, eficiente y humano. «Cuando comencé este viaje», inició su discurso, «era solo una empleada que creía que podía hacer la diferencia. Hoy, miro a cada uno de ustedes y veo miles de agentes de cambio, listos para crear impactos positivos en sus propios entornos». Las palabras fluían naturalmente, cargadas de experiencia y verdad. Valeria habló sobre transformación, sobre valentía, sobre la importancia de pequeñas acciones consistentes, pero sobre todo habló de esperanza, la esperanza de un mundo corporativo donde la ética y el éxito van de la mano. «Este centro internacional no es solo un edificio», concluyó. «Es un símbolo de que la transformación es posible.
Es un recordatorio de que cada uno de nosotros tiene el poder de marcar la diferencia. Y, más que nada, es una promesa para el futuro. Un futuro donde la integridad y la excelencia no son excepciones, sino la regla. Los aplausos que siguieron fueron más que una celebración, fueron un compromiso colectivo con la transformación. Valeria miró a su equipo, a los rostros sonrientes de Daniela, Sofía, Diego, Fernando y Camila,